tomar un posicionamiento y tomar partido en un encuadre. Cuando digo tomar partido es claramente decirles, bueno, el posicionamiento que en este caso estamos eligiendo para analizar la enseñanza tiene que ver con el paradigma de la complejidad. A ver, nosotros entonces arrancamos por acá. No lo estoy pudiendo como ver desde acá. No, eso no. Acá. Esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Lo que compartíamos. Vimos el recorrido histórico, vimos los 3 hitos, vimos las problemáticas asociadas a la crisis de identidad, que tenían que ver con ese mismo recorrido, con el objeto de estudio y su poca definición o claridad a lo largo de la historia, y sus posibles intervenciones en el campo de las prácticas. Decíamos recién entonces que íbamos a tomar partido. Tomar partido es decir, yo me paro desde este lugar para entender qué es la didáctica y cómo va a entender su objeto de estudio. Cuando decimos paradigma de la complejidad, ¿sabemos de qué estamos hablando? ¿Qué es un paradigma? Primero y principal, habría que cuestionarnos o preguntarnos, y por otro lado, ¿qué sería un paradigma de la complejidad? ¿Qué tiene? Dice ahí, consideraciones epistemológicas que es necesario atender. Por ahí les preguntaría si saben qué es un paradigma, punto 1, o tienen algunas ideas o unas representaciones de lo que podría ser un paradigma, y después nos metemos de lleno en el paradigma de la complejidad. ¿Saben qué es un paradigma? Profe. No. Nunca escucharon. Paradigma. ¿Puede ser que sea un ejemplo de algo? Como algo paradigmático, decís vos. Hay una como referencia. Un modelo. Sí hay una idea como de un ejemplo paradigmático que nos representaría, pero cuando hablamos de paradigma, nos referimos a una manera de entender las cosas. Es un encuadre que nos da una cosmovisión respecto de cómo se entiende el mundo, ¿sí? Cómo se entiende la vida. ¿La entiendo de A a B o la entiendo A, B, C, D? Es distinto cómo me abordo, cómo voy a entender esa vida. Por supuesto, no nos referimos a la vida, pero tiene que ver con esa manera o ese encuadre para entender la realidad que nos atraviesa. Y desde este lugar es que el paradigma de la complejidad es un encuadre teórico, y que es el que ahora estamos compartiendo, ¿sí? Y que nos gustaría que ustedes se aproximen a este paradigma de la complejidad, porque va a entender a la didáctica con su objeto de estudio, que es la enseñanza, como una práctica compleja. Y cuando la va a entender como una práctica compleja, la va a entender como un sistema abierto. Cuando decimos es un sistema abierto, para el paradigma de la complejidad, la realidad está atravesada, entretejida por múltiples variables, por múltiples dimensiones que se mueven todo el tiempo, que son dinámicas, móviles, que van y vienen, ¿sí? Que avanzan y retroceden, que se atraviesan y se entrecruzan. Entonces, este sistema abierto, que es dinámico y que se mueve todo el tiempo, es una manera de entender a la enseñanza permanentemente en construcción. Cuando yo la entiendo de esta manera, entiendo que la tengo que abordar como la estoy entendiendo, como ese movimiento, con ese devenir. No puedo entenderlo con algo prefijado. Si yo voy a entender a la enseñanza siempre como que es el docente el que tiene el saber y lo tiene que, y se lo va a depositar, le abro la cabeza al estudiante y se lo meto en la cabeza, voy con un modelo prefijado. Y esto choca definitivamente con mi manera de entender. ¿Por qué? Porque
el enseñar desde este punto de vista del paradigma de la complejidad, entiende que la enseñanza en ese proceso de transmisión es una práctica social e histórica que se mueve, que es dinámica, en donde hay relaciones, en donde hay intervenciones y que están asociadas también a las maneras de entender el mundo, a las construcciones culturales y simbólicas que cada uno de los sujetos trae. Estamos entendiendo que son sujetos que se mueven y crean a la hora de llevar y entender la práctica de enseñanza. Entonces, el paradigma de la complejidad nos está diciendo que la enseñanza es una práctica compleja. Como práctica compleja, la entrecruzan miles de variables y miles de dimensiones. Cuando decimos miles de variables, estamos hablando de, por ejemplo, prácticas comunicativas, ¿sí? Si el docente habilita o no habilita voces, si hay grupalidad puesta en marcha en ese suceder, si ese contexto histórico habilita, por ejemplo, roles de género, femeninos, masculinos, que hoy está tan a flor de piel en la polémica. Digo, para no irnos de tema, la enseñanza es una práctica compleja atravesada por un montón de variables y dimensiones que deben ser atendidas. Si lo entendemos desde este lugar, claramente la didáctica, basada en el paradigma de la complejidad, va a tener que producir un conocimiento complejo, un conocimiento que aborde esta complejidad desde múltiples lados. Ahí es que vamos a tomar una referencia de Souto, Marta Souto, que es el material que ustedes tienen que leer, en donde nos dice que la didáctica tiene que llevar adelante un análisis multireferenciado. ¿Qué es un análisis multireferenciado? Es ese análisis que mira la enseñanza desde distintos lados. Cuando la mira de distintos lados dice, bueno, yo hoy la estoy mirando desde lo social, pero ahora también la quiero ver desde lo instrumental, también lo quiero ver desde lo institucional, también lo quiero ver desde lo más psíquico, digamos. Hay un montón de dimensiones que nosotros debemos abordar para entender a la enseñanza como algo complejo. Acá ustedes tienen una breve referencia de lo que podría aproximarse al paradigma de la complejidad. Paradigma de la complejidad lo acuña un señor llamado Edgar Morin, que lo que hace es romper con una estructura paradigmática más bien simplista, o de la simplicidad, ustedes lo van a encontrar de esta manera, e intenta construir este nuevo posicionamiento que es el que hoy estamos compartiendo. Este paradigma de la complejidad, fíjense las características que tiene, ¿no? Primero y principal, lo primero que destaca es lo incierto, la incertidumbre. ¿Por qué destaca la incertidumbre? Porque las prácticas sociales que se construyen, que se mueven, que son dinámicas, hay algo que no sabemos, que no sabemos qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué cosas se suceden? Hay cosas que no podemos controlar, o qué cosas suceden sin que yo las haya previsto, ¿sí? Fíjense que habla de lo uno y lo múltiple. Me puedo fijar en una situación particular, pero tengo que ubicarla en la situación general, y viceversa, no las puedo como aislar o separar o comprender aisladamente, la parte y el todo de la misma manera. Hay zonas borrosas que se tornan fronteras poco claras porque son confusas.
son multidimensionales, y esto es lo que hacíamos referencia hace un ratito de las múltiples dimensiones que atraviesan cualquier práctica social, el contexto, lo global, lo entretejido, ¿sí? Una visión holística tiene que ver con una visión más bien general y amplia para que todo esto entre a jugar y se mueva. Con lo cual, este paradigma de la complejidad nos marca que, si lo vamos a entender desde este lugar, la enseñanza como práctica compleja tiene que entenderse como en pleno movimiento y en constante devenir. Desde este lugar, esta autora que ustedes tienen para leer, dice y aclara, ¿sí?, que la didáctica tiene un doble objeto de estudio, y acá está lo novedoso y lo interesante para nosotros en este caso. El objeto formal de estudio de la didáctica sería el acto pedagógico. ¿Qué es el acto pedagógico? Esto que está puesto en la filmina. La relación entre los tres componentes del proceso de enseñanza, alguien que le quiere intencionadamente transmitir algo a un otro, ese algo está referenciado acá como contenido, como saber, como transmisión simbólica, y en permanente, fíjense lo que está en el medio, es ese movimiento, está indicando movimiento constante, devenir, porque se va haciendo en el hacer del enseñar, en la práctica misma del enseñar. Es lo que se llama recursividad, va y vuelve, se construye, se va haciendo a medida que se va transitando. Por supuesto, sin dejar de tener en cuenta en dónde eso se va haciendo, que es este contexto del que hablábamos siempre. Básicamente, entonces, hay un objeto formal que es este acto pedagógico. Cuando decimos objeto formal es como lo más abstracto, ¿sí? Ahora, hay un objeto concreto que para esta autora van a ser las clases escolares. Objeto de estudio concreto, las clases escolares. ¿Por qué va a recortar el objeto de estudio concreto en las clases escolares? Porque ella decide, como investigadora, hacer el recorte en lo que cree la forma más habitual de concreción de ese acto pedagógico. ¿Qué quiere decir la forma más habitual de concreción? Que es la forma más cotidiana en donde el acto pedagógico o el enseñar se produce. Por eso se encarga de analizar las clases escolares. ¿Hay otras formas, les pregunto, hay otras formas de concreción del acto pedagógico que no sean las clases escolares? ¿Qué suponen? ¿Que sí, que no? En el caso de que sí, ¿cuáles serían? ¿Dónde más, si no es en la clase escolar, se puede concretizar la enseñanza? Se lleva adelante. ¿Alguno se le ocurre? ¿En un club? ¿Dónde? Dale, Lorena. En un club, pensaba yo. En un club, perfecto. Esa es otra forma de concreción del acto pedagógico. En un centro barrial, en una escuelita de fútbol, tomando todos ejemplos deportivos, ¿no? Pero hasta en las mismas parroquias que a veces hacen talleres y demás, también ahí hay concreción del acto pedagógico. Pero en este caso, esta autora y este recorte, como toman la forma más habitual de concreción del acto pedagógico, van a ocuparse de estudiar y de investigar las clases escolares. ¿Bien? ¿Y cómo van a entender esas clases escolares? O sea, la enseñanza como práctica compleja. Fíjense que acá sistematizamos de alguna manera lo que nosotros estuvimos trabajando de la enseñanza.
Dice, es una acción intencional de transmisión simbólica o cultural. Es una acción de mediación pedagógica y social. ¿Por qué la mediación? ¿Quién media? ¿Qué cosa se media en el enseñar? ¿Qué cosa se media? El aprender, no sé. Sí, hay ¿Al algo. alumno y su contexto social o Bueno, cultural o para familiar? para llevar adelante esa mediación, que es lo que el docente aproxima, ¿qué es? El contenido, o sea que la mediación pasa por el saber, por ese saber que se intenta transmitir. Ahora, para hacer esa mediación pedagógica, para hacerla posible, necesito claramente, como dice Belén, atender al contexto, a su historia, a su realidad, porque si no sería una práctica descontextualizada. Es un sistema de relaciones e interacciones, relaciones estudiante-docente, pero también relaciones entre estudiante y saber, relaciones entre docente y saber, relaciones entre docente, saber y estudiantes, como que hay un montón de relaciones que se llevan adelante y además esas relaciones están reguladas por esa mediación pedagógica. Es una secuencia de decisiones y de acciones, porque cuando yo hago el enseñar, tomé decisiones de por dónde o por qué camino tomar cuando yo hago mi enseñar. ¿Bien? Por acá estábamos. Fíjense, si se ven en las imágenes, ¿qué pueden, si yo les preguntara qué ven en forma descriptiva y solamente describiendo, no infiriendo qué puede suceder, sino describiendo qué hay en cada una de esas imágenes? ¿Qué podemos decir? ¿Qué hay en esas imágenes? ¿Qué se ve? No se ve nada. ¿Lo están viendo? Pero ¿qué se ve de objetos? Porque yo te puedo decir a un docente y alumnos pensantes, no sé. Bien, alumnos, docentes, sí, ¿qué más hay? Un lugar, un aula. Bien, un lugar, ¿qué más? ¿Qué hay en ese lugar? Algunos tiran por acá, que no lo había visto. Bien, grupos de enseñanza dijeron que ya es como un posicionamiento, conjunto de conceptos sobre ideas. Eso lo inferimos, quizás no lo estaríamos viendo descriptivamente, pero sí, si me limito solo a las imágenes, hay un docente, un estudiante, un grupo de estudiantes, un espacio. ¿Qué más? Mobiliario que me representa algo de lo escolar. Claro, un pizarrón, pupitres. Bien, sillas, una disposición en ese espacio. Por ejemplo, hay una de las fotos que indica cómo están como organizados en ronda, mientras que en los otros no. Bien. A ver, ¿por qué nos metemos? Podemos hablar también si es en ronda o no, también podemos decir que hay uniformes. Bueno, bien, eso es lo que podemos ver descriptivamente, exactamente. Porque no entramos a debatir qué se sucede porque no sabemos, porque son imágenes. Sí, uno puede hacer sus propias suposiciones, pero no lo podríamos saber, porque cada una de estas clases escolares, y esto es lo importante de este encuadre y de este posicionamiento, que si uno lo entiende como una práctica compleja, estas clases escolares son únicas e irrepetibles. Cada una de esas clases se van construyendo en el devenir. Como se van construyendo en el devenir,
se van construyendo en el aquí y ahora, ¿sí? Entonces, como campo de problemáticas para la didáctica, tiene que analizar cada una de estas situaciones para abordarlas en su comprensión profunda, pero las tengo que ver a cada una. Es lo mismo que lo que se va gestando en cada uno de nuestros encuentros. Cada uno de nuestros encuentros se va gestando y se va construyendo a medida que lo vamos haciendo, se va transitando, quienes entren, quienes no, quienes pueden participar, cómo se habilita o no esa participación. Lo mismo sucede en cada una de las clases. ¿Y por qué esto es importante? Porque es para entender justamente que cada clase escolar se convierte en un encuentro en donde hay relaciones, donde hay tiempos y espacios, donde hay que atender al contexto sociocultural, donde tengo historias personales y tiempos históricos y sociales. Decíamos al principio de la clase, bueno, que conversábamos un poquito del contexto que nos atraviesa y de cómo a cada uno lo va atravesando diferente, pero que lo vamos transitando. Esto que nos pasa y que podemos o no compartir, pero en este caso lo habíamos puesto de manifiesto, está también en esas clases, ¿sí? Esos sentires, esos pensares, o esos deseos, por ejemplo, que acá habla de escenario imaginario, es todo lo que está pero que no lo vemos, porque en realidad lo sentimos, se gesta en este sentir, pero que no lo podemos como visualizar o describir. Por eso mi intención era que ustedes pudiesen ver qué cosas podían describir como existentes, ¿sí? Y ver cosas palpables, pero hay cosas en las clases que se van sucediendo y que no las podemos manipular, porque estamos hablando de una práctica social, histórica, cultural, que involucra personas, y que tenemos que atender al contexto y a las historias y a todo lo que nos sucede. Obviamente que hay una acción de enseñar y aprender, hay una función, hay una mediación en relación con el saber, porque tengo la intención, si no, no habría enseñanza, una intención de transmisión, para que el otro se apropie de un contenido cultural. Claramente, todo esto constituye una clase escolar. Nada más ni nada menos, como verán, esto que las hace únicas, las hace un campo de problemáticas que la didáctica necesita analizar y comprender desde un paradigma que no puede ser otro que el paradigma de la complejidad, porque es tan amplio y tan complejo lo que atraviesan estas clases escolares, que si no la producción no sería una producción de conocimiento complejo que nos sirva después a los sujetos del discurso didáctico, que son los docentes, para hacer nuestras prácticas de enseñanza mejores, ¿sí? Si no aplicaríamos, como sucedió en la historia de la didáctica, aplicamos modelos, ¿sí? Preestablecidos en situaciones que son únicas. Esta manera de entender las clases escolares es lo que nosotros queremos transmitirles, para que sepan que cuando ustedes están frente a un grupo de estudiantes llevando adelante su enseñar, están haciendo una propuesta, construyéndola, y están construyendo su camino junto con esos estudiantes a los que les quieren transmitir un saber. Este es el camino que nosotros ahora vamos a recorrer, ¿sí? Y lo que a mí me gustaba que ustedes pudiesen comprender, porque nosotros nos vamos a ubicar dentro de este paradigma, vamos a entender que esas clases escolares se construyen, y como docentes tenemos que saber que nos movemos en una complejidad atravesada por lo incierto, atravesada por múltiples variables, y que tenemos que estar atentos a todas estas situaciones para no caer
en modelos preestablecidos o prefijados de aplicacionismo que solo hacen repetición de pasos, pero que no atienden a la realidad que cada una de las clases tiene. Así que, bueno, en realidad, así como un bombardeo de información, les sugiero que lean a Souto. Voy a subir, como subí en el de la enseñanza, un parrafito como para que les sirva de eje, además de este encuentro. Y lo vamos a retomar el próximo encuentro para que podamos como seguir profundizando esta mirada, y ya estamos transitando casi toda la unidad 1, ¿sí? Nos vamos a tomar un tiempito igual como para poder terminar de integrar todos los conceptos que vimos, y vamos a seguir trabajando con todos los materiales de la unidad 1 antes de como pasar a otra temática. ¿Bien? Entonces, les sugiero el material de Souto, la clase escolar, una mirada desde el paradigma de la complejidad. Así la próxima clase podemos tomar todas sus ideas y seguir profundizándolas. Eso por un lado. Y por otro lado, si van teniendo dificultades en la lectura, me mandan hagan las consultas por el foro de material de consulta, así los vamos acompañando. ¿Bien? ¿Alguna pregunta así como para encuadrar? Si necesitan algún detalle más. No. No. Bueno, a mí me gustaría verlos. Lo único que veo es a Lorenzo, que quedó solo en la pantalla. Entiendo que tiene que ver con que fluya mejor. Ahí prendo, profe. Pero es una necesidad absolutamente personal, ¿viste? Cuando decís, quiero verlos que estén ahí. Ahí está, y ahora nos saludamos, así yo los veo y los saludo. Ahí está. Entonces nos vemos la próxima. Cualquier cosa me consultan. Chao, profe. Chao, nos vemos.